Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, a Carlos Mendoza, a Leonardo, a los Julios. Ahora son 3 Julios, los 2 Julios, padre, hijo y el canal 6 de julio. Y el mes de julio somos 4. El mes de julio. Pócar de Haces. Es el Julio Astillero. Sí, ¿y qué les parece si para empezar le pedimos a Carlos Mendoza que nos diga sobre el tema que quiera que empecemos? Que ponga tema para empezar a platicar en esta mesa de periodistas donde hablamos de lo que sea, de lo que ustedes deseen. Carlos Mendoza, buenas tardes, adelante por favor. Buenas tardes, Julio, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues en virtud de la inminencia del encuentro del presidente con Donald Trump, pues a lo mejor, para irle entrando al tema, decir que por ahí está flotando este asunto del que se ha hablado en algún momento, que nosotros mencionamos en algunos de nuestros trabajos, de la presencia de las agencias estadounidenses en México, de las agencias que están identificadas con procesos de desestabilización en el sur del continente, en contra de gobiernos progresistas, particularmente la USAID y la NEF, que es en español se le llama la Fundación por la Democracia, que son organismos gubernamentales ligados a ataques de pensamiento y a este tipo de instituciones que han estado trabajando mucho en la desestabilización, en alianza con los grupos de oposición locales, y que bueno, pues yo sé que no será de momento un tema que vaya a tocar el presidente en su difícil entrevista con Donald Trump, pero bueno, es bueno mencionarlo porque ese tema está ahí latente, ¿no? Hay una presencia verificable de estas agencias al lado de ONGs, de organismos empresariales, de los que representan la oposición más frontal y más consolidada al gobierno de López Obrador. A lo mejor por ahí podríamos empezar un poquito. Bueno, Leonardo Schwebel, sobre este tema, y ya con el presidente López Obrador en su avión, en su vuelo comercial rumbo a Estados Unidos. ¿Qué opinas sobre todo esto, Leonardo? Pues opino que sí, ahora sí usó cubreboca, ahora sí guarda la sana distancia. Fue una necedad haberse ido en un avión comercial cuando se usaron aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para traer a Evo Morales y para traerse las cenizas de José José. No creo que vaya a haber ningún problema con esta reunión, creo que es una reunión de amigos, es una reunión de cuates, es una reunión que no va a tener ninguna trascendencia. Me parece que es completamente irresponsable que en este país se ataque todos los días a los corruptos, se ataque todos los días a los neoliberales y que se vaya a hacer una cena con los representantes del neoliberalismo y de las raterías que pues representan a México. Muchos de estos grandes magnates mexicanos pues son los que recibieron condonaciones de deuda. Muchos de estos magnates son los artífices de las estafas maestras, muchos de estos magnates son los reyes de las factureras, muchos de estos magnates son la representación viva de la Fifilandia, como yo lo he llamado. Muchos de los mexicanos que están en Estados Unidos pues no tuvieron trabajo en sus países, en su país, en este caso México, gracias a estos empresarios como Larrea, que no solamente es un empresario explotador, sino que además atenta contra la naturaleza, contra la ecología, contra el medio ambiente, y ya no digamos los personajes que pues conocemos. Hay que recordar que Chávez, el de Vidanta, fue el primero que empezó a correr trabajadores cuando apenas empezaba lo de la epidemia en México. No se esperó ni siquiera un mes. En el mes de abril corrió a trabajadores en distintos lugares turísticos como Cancún, como Puerto Vallarta, y es lamentable que ese sea el México que nos va a representar
y es muy lamentable que no tenga un minuto para atender a los organismos mexicanos de migrantes que religiosamente cada día pues dan remesas a los miles y miles de mexicanos. Afortunadamente, gracias a esas remesas que no han disminuido ni con el Trump, ni con la epidemia, gracias a eso muchos mexicanos pueden sobrevivir porque su país no les da lo suficiente. Y para ellos no tiene ni siquiera un minuto para poder compartir pues lo que sea, aunque sea una reunión simbólica. Simbólicamente va con Abraham Lincoln, simbólicamente va con Benito Juárez, pues yo hubiera esperado que al menos simbólicamente se hubiera reunido con los migrantes. Esto se hace días después de que Donald Trump enseña su muro y se hará un día antes de que Donald Trump arremeta contra todos los estudiantes y todos los jóvenes por el programa de DACA. Yo la verdad siento que esto es una burla para México y que me da mucha pena que México esté representado por rateros, muchos de ellos, si no es que todos, rateros empresarios mexicanos que lo único que han hecho es explotar a México, explotar el medio ambiente, explotar la economía nacional, y por eso estamos como estamos. Entonces, pues me parece desagradable este viaje, me parece una burla, y me parece en lugar de una misión diplomática, me parece una sumisión diplomática. No sé hasta qué punto pueda influir en el voto mexicano a favor de Donald Trump, que creo, pues esto no va a influir, porque el gran electorado de Estados Unidos le importa un comino que vaya López Obrador allá a Estados Unidos. Creo que los medios de Estados Unidos ni siquiera lo van a cubrir porque no les interesa en lo más mínimo, y hay que recordar que en Estados Unidos no gana el que tiene más votos, sino el que tiene más estados. Entonces California, pues no van a California, no van a Illinois, no van a Texas, que son donde hay más mexicanos, no van a Nueva York. Entonces creo que va a ser simple y sencillamente una visita de sumisión diplomática. Bueno, Leonardo, Rubén Luengas, pues habla Leonardo y lo ha dicho también en otro momento Carlos Mendoza. Estos símbolos, siglas, organizaciones en un sentido, en otro. Ya el presidente de la República se ha puesto hoy cubrebocas en el vuelo rumbo a Estados Unidos, según fotografías que ya están en los portales de internet. Pero tú que conoces muy bien todo el ambiente de la prensa estadounidense, Rubén Luengas, ¿qué símbolo, qué va a representar este viaje ante el poder de Estados Unidos, ante los medios de Estados Unidos y la realidad de Estados Unidos? ¿O estamos sobredimensionando un viaje de un presidente mexicano a Washington? Bueno, Julio, un fuerte abrazo. Primero que nada te recordaría las palabras que decía el expresidente mexicano Adolfo López Mateos cuando se referían a ciertos asuntos. Decían, vamos a ver qué dicen los EEUU. Te lo digo porque un político de la vieja guardia que fue legislador me contaba varias cosas sobre López Mateos, estuvo muy cerca a él, y me decía, vamos a ver qué dicen los EEUU. Entonces, ¿qué significa este viaje del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador? Vamos a ver qué dicen los EEUU. O sea, nos viene a demostrar que a fin de cuentas seguimos bajo aquel paradigma que se le atribuye a Porfirio Díaz de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y de hecho, en una entrevista que le hice recientemente al expresidente Rafael Correa, no quiso meterse en Honduras, pero él prácticamente, porque gente cercana a él me dice, pues México está muy cerca del norte y se está alejando cada vez más del sur, como estaba planteando Carlos Mendoza, alejándose de Latinoamérica y siendo pragmático respecto a una relación ambigua con los Estados Unidos, llena de contrastes. Recuerdo cuando Lorenzo Meyer hace años publicó un artículo que decía,
por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio el 1 de enero de 1994, y decía: de vecinos distantes, parafraseando aquel libro del corresponsal de New York Times, a amor sin barreras. Pues vemos que no es así. Las barreras, ahí están; los muros, ahí están; el libre tránsito de las personas, no hay tal. El utilizar y presionar a México para decirle: te pongo aranceles si no haces lo que yo quiero para la cuestión migratoria. Ah, no, pues entonces no aranceles, ya les va la Guardia Nacional como si fuera patrulla fronteriza. Esto lamentablemente nos viene a embarrar en la cara el nivel de dependencia, de dependencia que México sigue teniendo con respecto a los Estados Unidos. México no es un país independiente, no podemos serlo, porque en el mundo de la globalización neoliberal, de hecho, a través de empleados mexicanos, le asignaron un rol a México para establecer todo aquello. Yo entrevistaba a muchas personas allá y acá sobre cosas que no me gustaban del Tratado de Libre Comercio, y decían: no, es que esto es un tratado sellado. Llegó Trump, dijo: sellado mis polainas, no quiero este tratado. Y ahí están todos, ¿no? Muy significativo que el señor Trudeau dijo: no, reúnanse ustedes, yo no voy. Por lo tanto, la excusa de que es por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no existe, porque una de las partes no está ahí. Así de sencillo. Y ya para terminar, no quiero abusar, pero no habían pasado ni 10 minutos de que López Obrador había dicho en su conferencia de prensa que bajo su administración Donald Trump respeta más a los inmigrantes, cuando en su cuenta de Twitter estaba Donald Trump volviendo a poner como sinónimos a los inmigrantes como criminales por el tema de las ciudades santuario en Chicago, Nueva York, California es estado santuario. Entonces, francamente, pero, ¿qué quiero? Que entonces el señor López Obrador salga como Hugo Chávez y diga: huele a azufre y el imperio. No, pues nos hincan, nos tienen ya hincados, nos tienen en sus manos, no hay tal soberanía. Entonces López Obrador está capoteando el asunto, está capoteándolo, no se va a poner a Sansón con las patadas, porque nos pueden, así como Emilio Rabasa, que era ministro del Exterior de Echeverría, y que hubo una votación sobre el tema de Israel, sobre el Estado racista de Israel. ¿Qué ocurrió? Nos hincaron. Después México tuvo que pedir perdón por aquel voto de señalar a Israel como un Estado racista. Entonces nos hincaron en la economía y México tuvo que pedir perdón. Bueno, las lecciones de la historia ahí están. Sí. México desgraciadamente está atrapado en este paradigma. Bien, gracias Rubén. Carlos Mendoza, sumisión diplomática, destino manifiesto, no hay para dónde hacernos. ¿Es bueno o es malo, esperanzador o desesperanzador el viaje de López Obrador a Washington? Yo creo que no es esperanzador. No estoy muy seguro si como dice Leonardo, va a pasar inadvertido. A lo mejor sería una de las buenas cosas que le podría pasar al presidente de México, que el asunto tuviera un perfil muy bajo. Pero yo creo que esto del destino manifiesto y esto de los 3,000 kilómetros de frontera, que históricamente han tenido a México en contra de la pared, a todos los gobiernos de México, yo estoy de acuerdo con Rubén que no lo iba a revertir en este momento el presidente, no iba a poder darle la vuelta a una situación semejante, pero sí es lamentable que no encuentra el tono, no encuentra el tono de cómo representar a un gobierno que se dice defensor de la soberanía, que se dice antineoliberal, que en su momento el propio López Obrador señaló, ha sido muy cuidadoso con eso, pero ha hecho pronunciamientos en su momento, y no encuentra el tono de cómo representar a ese gobierno que dice defender la soberanía. Yo no sé si es un acto de sumisión o una mezcla de la realpolitik con
con el pragmatismo conocido del presidente, que así es el presidente, ya lo sabemos. Entonces la situación para mí sí es muy incómoda para él. Yo creo que debe ser muy incómoda. Y claro, esto que mencionaba Leonardo con crudeza es verdad. O sea, finalmente él lleva a la representación del México oligárquico, del México de los empresarios ligados a los intereses estadounidenses históricamente, de los defensores a ultranza del neoliberalismo, y de muchos que en privado pues han de estar haciendo votos porque el gobierno de López Obrador concluya lo más pronto posible, antes del plazo constitucional. Entonces yo sí creo que es una situación complicada. Yo creo que en el radar de López Obrador, que funciona muy bien para algunos asuntos, justamente el asunto de la diplomacia no se ve. Es como una nave que no identifica él en su radar, y es significativo que ya el presidente Correa haya hecho esta observación. Efectivamente, han venido a buscar al presidente líderes importantes del progresismo en América Latina. Me refiero al presidente Fernández, que está haciendo un papel muy interesante en Argentina. Me refiero al propio Rafael Correa, ya no digamos al presidente de Cuba, Díaz-Canel. Y López Obrador parece comportarse como novia de pueblo con ellos, ¿no? De una manera hasta cierto punto vergonzante, ¿no? No presume esas relaciones como las debía de presumir, no dice una palabra acerca de la identificación que tiene que haber con esos personajes y con esos gobiernos, y me parece que ahí ese es un terreno muy complicado para el presidente y un terreno muy resbaloso para la 4T. Sí, gracias, Carlos Mendoza. Leonardo Schwebel, si hacemos un intento de encontrarle algún aspecto positivo, ¿cuál podría ser un aspecto previsiblemente positivo de esta reunión? ¿Acaso que la cena que se va a realizar ayude a restablecer la confianza de los inversionistas extranjeros en México, que se restablezca la capacidad de que haya más empleos? ¿Qué le podrías encontrar de positivo, Leonardo? Bueno, yo creo que uno de los aspectos positivos y que posiblemente llamen la atención de algunas personas y de algunos medios, porque esto esencialmente es un tema de percepción, no es un tema de algún logro en particular, porque, pues como lo señala perfectamente bien Rubén Luengas, si fuera el asunto relacionado con el Tratado de Libre Comercio, pues en principio ya se firmó, y en segundo lugar ya se reafirmó, y en tercer lugar, si no va uno de los tres, pues quiere decir que no va el 33%. Así que ese no es el tema, ni siquiera, yo creo que nadie en Estados Unidos estoy hablando de la percepción de la gente. Están metidos en el asunto de ¿va a venir López Obrador a qué? O sea, no entendemos qué va a hacer hablando del tema del Tratado de Libre Comercio. Sí creo que va a señalar que México no es aquello que están diciendo. México no es el país de los malditos, México no es el superpaís de izquierda, México no es Venezuela, López Obrador no es Hugo Chávez. Creo que inclusive lo que escribió de propia mano Trump a los hispanos, que les dijo, es mi amigo y dejen de... O sea, esa parte yo creo que va a ayudar a una parte para alivianar el tema de la inversión extranjera. Desde luego el Tratado de Libre Comercio para ese grupo de personas, porque yo nunca he visto en 26 años un beneficio al pueblo mexicano por el Tratado de Libre Comercio, pero para esos grandes inversionistas sí, obviamente decir, bueno, México, sí podemos invertir en México, sí sabemos que tienen problemas, pero López Obrador pues es como cualquier otro, o sea, no es exactamente lo que nos estaban contando. Y esa parte creo que le va a convenir a final de cuentas a estos grupos, porque al pueblo mexicano nunca le conviene, pero le va a convenir que en ciertos rangos México pueda tener algunos asuntos que parezca que no somos lo que nos están diciendo.
Hay una, fuera de todo este contexto, Estados Unidos, como todos los países, se mueve a través de series de televisión, de películas y de una serie de cosas. Hace algún tiempo arremetían contra todo lo que oliera a Colombia, ¿no? Todos los malos eran colombianos, aunque los actores eran mexicanos, todos los malos eran colombianos. Ahora es al revés, ahora hablan de los mexicanos. Series muy estadounidenses, series muy patrióticas, como por ejemplo SEAL Team, que es una serie que enaltece los grupos militares mexicanos. Acaban de presentar un capítulo donde penetraron a México con el permiso del gobierno mexicano, hicieron una balacera tremenda contra un grupo organizado, por cierto no agarraron al mero, pero me refiero a que para la gran masa estadounidense que ve ese tipo de programas, que ve ese tipo de series, la palabra México está muy ligada a la violencia, la palabra México está muy ligada a los criminales, al terrorismo y a mucha serie de acontecimientos. Entonces, si esto logra calmar un poco esa percepción, pues será benéfico, aunque es la vida real, aunque de todos modos, insisto, todo es percepción, no se va a solucionar el tema comercial, no se va a solucionar el tema de la epidemia, no se va a solucionar nada, claro, pero la percepción puede cambiar. Sí, bien, gracias Leonardo. Rubén Luengas, se está sobredimensionando la capacidad de influencia del presidente de México en el electorado llamado hispano en Estados Unidos. ¿De verdad una visita como esta le puede aportar votos clave a Donald Trump para su reelección, Rubén? Mira, en este momento Donald Trump está por debajo, creo que 9 puntos, ¿no? Por debajo de Joe Biden. Evidentemente esto para el narcisismo de Donald Trump es algo verdaderamente insoportable. Aunque yo siempre digo que no perdamos de vista que el Partido Demócrata y el Partido Republicano son las dos caras de la misma realidad. No nos confundamos, incluso en el contexto de que el dinero es la leche materna de la política, les llega dinero de las mismas fuentes muchas veces, y los que les dan dinero siempre ganan, con unos o con otros. Que se estén peleando del aborto, de ese tipo de cosas, no les importa a estos de arriba, les importa el dinero, les importa el poder, les importa la hegemonía. Entonces, se está sobrevalorando. Pues te voy a decir algo. En Estados Unidos, mi percepción es que la mayoría de los mexicanos que están allá simpatizan con Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, a la hora, no sé cómo se vayan a saludar, si así, o al llegar ya se va a hacer otra vez la prueba del COVID y se van a dar la mano, pero en fin, esa sola imagen, esa sola fotografía de Donald Trump, que me atrevo a adelantar, va a tratar perfectamente bien a López Obrador, es lo que le conviene. Va a decir, ya lo adelantó, es mi amigo, excelente persona. Más o menos así elogiaba a Peña Nieto, también por ahí hubo una cosa, pero a López Obrador, olvídate, creo que lo va a tratar muy bien porque, como quiera que sea, sí hay votos, sí hay personas que van a decir, ya ven, mi presidente López Obrador está siendo bien tratado por ese monstruo naranja que ha tratado mal a muchos hasta la hora de darles la mano. Vean a mi presidente, va a estar... Yo tengo una gran, igual y me equivoco, pero no creo que él vaya a hacer el más mínimo gesto que haga ver mal a López Obrador. Y eso evidentemente busca tener una repercusión para que muchos mexicanos que están allá en Estados Unidos simpaticen con Donald Trump. De hecho, a mí me lo mandan constantemente, oiga, que Hillary Clinton y Obama y son peores, y los ven como si fueran verdaderamente cosas completamente contrarias. Entonces yo creo que sí puede llegar a contar, tal vez no significativamente como para acortar la distancia. Yo decía hoy en la mañana en mi programa, yo veo a un López Obrador que en teoría estaría más cerca a Bernie Sanders. Sin embargo, Bernie Sanders se ha opuesto al Tratado de Libre Comercio nuevo. Entonces, imagina que es un instrumento neoliberal por excelencia que nos ha atado,
desde Carlos Salinas de Gortari al destino de lo que nos llegue del norte al sur. Claro. Entonces, electoralmente sí puede influir, y luego en otra intervención podría yo citarte algunos ejemplos históricos de lo que han dicho de los mexicanos en Estados Unidos sobre nosotros. Históricamente, eso es Donald Trump. Que nadie se confunda. Así le diga, señor presidente, bienvenido, y venga a la cena con Ricardo Salinas Pliego y Bernardo Gómez y toda esta gente. Mire qué padre aquí. El señor Trump, genio y figura hasta la sepultura. Sí. Los Estados Unidos a nivel de gobierno no son amigos de nadie, más que de sus intereses. Gracias, Rubén. Carlos Mendoza, Canal 6 de Julio, nacido justamente en aquel momento histórico de 1988, de la elección que tuvo como principales contendientes a Cuauhtémoc Cárdenas y a Carlos Salinas de Gortari. A estas alturas, Carlos Mendoza, esa izquierda electoral que soñó con llegar al poder, ha llegado con Andrés Manuel López Obrador, izquierda o izquierda electoral o centroizquierda, como la queramos calificar. Pero a fin de cuentas, las ideas de izquierda realmente están en el poder y tienen viabilidad en lo concreto en momentos como estos, Carlos Mendoza. Bueno, es una pregunta complicadísima, pero a ver, creo que la izquierda tradicional, la izquierda histórica, en 88, en 89 más bien, cuando se crea el PRD en torno a las figuras de la corriente democrática del PRI, Cárdenas, Muñoz Ledo, a los que luego se sumaría López Obrador, me parece que se diluye ideológicamente, se va perdiendo, se va descafeinando en aras de un proyecto bastante vago, ¿no? Que es esta democracia, pues esta lucha por la democracia sin más, y se empieza a crear en esa convergencia que fue el PRD una especie de, sobre todo de agencia de colocaciones electorales, ¿no? De cargos públicos, y la izquierda pierde incidencia en la sociedad, ¿no? Hay una parte de esa izquierda solía hacer trabajo obrero, solía tener presencia en las masas y solía incidir, por ejemplo, en el tema del feminismo, que hemos visto que a esta corriente no se le da ahora, ¿no? Entonces, bueno, lo que llega finalmente al gobierno de México es esa mezcla de grupos ya muy desilvanados, siempre encabezados por figuras expriistas, como es el caso de López Obrador, y representando a sí mismo pues a una izquierda que más se identifica con la vanguardia, con la izquierda priista que con la izquierda histórica. Entonces yo creo que a eso se deben estas constantes contradicciones que aparecen como expresión del pragmatismo del presidente, que el presidente así es, López Obrador así es. Él responde a su historia política, a su biografía política y a su educación política. Ahí lo que creo que no está pesando es la izquierda, la izquierda histórica. Y tengo la impresión de que ya hay sectores y figuras muy importantes que provienen de estas raíces que ya han renunciado incluso a eso, ¿no? Entonces, pues sí, hay partes hay aspectos de este gobierno que son muy importantes, interesantes, promisorios. Obviamente, esta búsqueda de poner primero a los pobres y de crear programas sociales, actitudes que a mí me sorprendieron porque pensé que no llegarían tan lejos como de dar la cara para rescatar a Evo Morales. Así la derecha mexicana se hubiera puesto histérica. Eso es un acto de consecuencia y de defender una vieja tradición mexicana, del derecho de asilo, y del derecho de asilo además ante expresiones como la que padeció
Evo Morales, como quiera que haya sido, y algunas cosas más. Pero hay otros aspectos en los que la izquierda no se ve por ninguna parte, ¿no? Hay el proyecto cultural del gobierno actual está totalmente desdibujado, su vinculación con las fuerzas progresistas del continente también está totalmente desdibujado, y ya no digamos con las de otras latitudes como en España, como en otros países, que empieza a haber pues ciertas fuerzas de izquierda nacientes que son interesantes. Entonces esto, insisto, termina dando la fachada, la impresión de una izquierda muy al modo de las avanzadas priistas, de izquierda que sí existieron y que tuvieron expresiones verdaderamente interesantes, pero sí muy lejos de las formulaciones y de las historias de las izquierdas tradicionales, de las izquierdas históricas de México. Esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Leonardo Schwebel, te propongo que vayamos a otro tema. Regresa el presidente de México el jueves y es probable que el viernes ya esté de regreso en México Emilio Lozoya. Son algunas de las estimaciones que hacen luego de que el gobierno de España ha autorizado ya el regreso ante la respuesta positiva del propio Emilio Lozoya. Así es que el viernes, pase lo que pase en estos días, el viernes tendremos ya otra pista del gran circo nacional, de la Carpa a México. Vamos a tener otro escenario, lo de Lozoya. ¿Qué esperas respecto a este tema de Lozoya y si eso realmente alcanzará a Peña Nieto, aunque sea en términos declarativos o políticos, y a Luis Videgaray, que sí podría estar en riesgo hasta judicial? ¿Qué opinas de todo esto, Leonardo? Bueno, definitivamente Lozoya, como lo hemos comentado en otros programas y cada quien o yo en mis propios espacios, he señalado que trae un combo de ofertas que me parecen muy interesantes, conocer a fondo, aunque dudo que se vayan a ir al fondo de todo esto. El tema ya ni siquiera es Peña Nieto y ni siquiera es Videgaray, es estos acuerdos que hubo con los llamados partidos de oposición a los que se les dio dinero y que esos partidos de oposición avalaron dos de las cosas que más nos han dolido últimamente: la reforma energética y los gasolinazos. Yo esto quiero acotar que lo publiqué días antes de que hoy lo diera a conocer un columnista de Salvador García Soto del Universal, que sí, que no me estoy basando en lo que él escribió, sino estoy basándome en lo que yo por mi lado revisé, y que él trae ese combo es quizás más interesante, porque ahí nos vamos a dar cuenta que tanto el PAN como Movimiento Ciudadano, fue muy importante para aprobar el gasolinazo y la reforma energética, porque eran los votos que les faltaban, y obviamente el PRD, la pobreza que quedó del PRD y de otros partidos de oposición, incluyendo al Verde, con el que Morena ahora quiere noviazgo, y que traicionaron cualquier forma de lo que hoy conocemos. Ese yo creo que es el punto central de todo esto. Dudo que se vayan a ir contra Peña Nieto, creo que por ahí no va la cosa. Creo que tampoco van tras de Luis Videgaray. Luis Videgaray está libre, no hay ninguna razón para esperar a que Lozoya lo exhiba, lo pueden agarrar por cualquier cosa y no lo han querido agarrar, así de sencillo. Este gobierno que lleva 1 año 7 meses pudo haber ido por Luis Videgaray desde el día siguiente de que entró en funciones. Si alguien manipuló el fraude electoral del 2012, si alguien maquinó todo lo que se hizo durante las elecciones, en las elecciones y después de las elecciones, se llama Luis Videgaray. Digo, no sé si estaban enterados, me refiero al gobierno actual, estoy refiriéndome al gobierno actual,
No sé si el gobierno actual tenga conocimiento, pero creo que todos sabemos que el verdadero presidente de México, el que mandaba, organizaba y ejecutaba, se llama Luis Videgaray, no era Enrique Peña Nieto. Entonces, si quieren ir contra Luis Videgaray, pues pudieron haber ido cualquier día, pues ni está extraditado, ni está acusado, ni tiene nada. Es más, sabemos dónde está en el MIT, pues nada más ya que están por ahí en Washington, queda cerca a Boston, de una vez vayan por él y tráiganselo. Entonces yo no creo que haya alguna intención, pero sí creo que por asuntos electoreros, el paquete que trae Lozoya, y que creo que eso los convenció tanto al florero Getz como al propio presidente y a todos más de, bueno, pues tráiganselo a ver qué sale, es precisamente ese paquete principalmente contra el PAN. O sea, entre ellos está Gustavo Madero, por lo que sabemos, obviamente debe de estar Calderón en la lista, y será muy interesante saber a quién le dieron dinero para apoyar lo que después conocimos como el Pacto México. Creo que ese es el botín por el que este gobierno va a ir, por el que nos vamos a entretener muy buen rato, pero creo que va a ser una acción contra los panistas y quizás algún otro partido que Lozoya sobornó, dio dinero, ejecutó, operó para que se firmara el Pacto por México primero, después la reforma energética y después el gasolinazo. No tengo estoy convencido que López Obrador no se mete con los priistas, estoy convencido que López Obrador no le interesa a Videgaray, no le interesa a Peña Nieto, pero sí le interesa el PAN, porque la quemada que pueda recibir el PAN sí puede repercutir. Y si me das un segundo nada más, ya que está aquí, y honestamente quiero agradecerle, porque muchos jóvenes, no sé si idealistas, o que empezábamos, o que creíamos, pues que creímos en aquel 6 de julio, que luchamos para que Salinas no fuera presidente, que votamos y apoyamos, y me incluyo por Cuauhtémoc Cárdenas, y que creímos que sí había una izquierda mexicana, lo cual nos equivocamos todos, pero en ese momento yo sí lo llegué a pensar y que podía haber un cambio. Pues mucho nos influyó el canal 6 de julio, sí, el canal de Carlos. Yo no tenía el gusto de conocerlo, nos influyó en un México 100% priista, donde no había lo que hoy hay, redes sociales, me refiero a, sí había periódicos, La Jornada, estaba empezando, o ya tenía algún tiempo, uno más uno, La ¿no? Jornada, Uno más uno, y algunos otros medios, pero sí quiero decirlo, porque se lo puedo decir ahora sí que en su cara, a Carlos Mendoza, que sí nos influyó, y hace ratito lo estaba platicando Rubén, sí nos influyó a muchos de nosotros, por lo menos periodísticamente, la labor que estaba haciendo ese canal, y me da mucho gusto poder platicarlo, porque no puede ser posible que el 6 de julio, el artífice del fraude electoral, el artífice de la caída del sistema, Manuel Bartlett, todavía sigue en el gobierno y esté en el gobierno de la transformación, en el gobierno del cambio. Me parece, eso retrata a López Obrador. No es posible que el artífice del robo más evidente, porque el del 88 fue evidente, el del 2006 fue muy evidente, pero el del 88 fue evidente con la caída del sistema, López Obrador lo premie dándole nada más y nada menos que la Comisión Federal de Electricidad, que ya nos dimos cuenta que hasta su hijo es un ratero. Entonces, sí apuntalar eso. López Obrador va contra el PAN y Lozoya trae un paquete que puede ser interesante. Muy bien, gracias Leonardo. Rubén Luengas, pues ¿qué te digo? Aquí está toda la papita está en este tema. O sea, Lozoya, y si realmente llegará hasta Peña Nieto, Videgaray, o será un instrumento de combate electoral contra los panistas. Ojalá que no sea, como dice Leonardo, que sea únicamente contra el Partido Acción Nacional y con la coyuntura específica de ese otro fraude electoral, no el cometido contra Cuauhtémoc Cárdenas, sino contra el propio López Obrador en las elecciones del 2006, y lo que puede haber ahí directamente en contra
de este señor que malgobernó México, llamado Felipe Calderón Hinojosa. Ojalá que llegue también, porque se está supuestamente investigando con él la extradición de Lozoya, se estaría investigando de dónde salió el dinero para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto. Entonces ahí tenemos un vínculo directo a Enrique Peña Nieto y evidentemente a quien estaba ahí tras bambalinas, uno de los que estaban tras bambalinas, Videgaray. Ojalá que porque dijo López Obrador que además tiene que ya hubo una negociación, evidentemente, tengo entendido que a través del padre de Lozoya Talman, quien fuera secretario de Energía, y director del ISSSTE, y director del ISSSTE con Carlos Salinas, así es. Exactamente. Entonces ya hubo una negociación. El abogado que tenía dijo ya no me hacía caso la familia, o sea, se negoció esto. La negociación hasta dónde llegó, hasta dónde se detiene, porque podría, en mi opinión, podría rebasar incluso hasta el mismo Peña Nieto, podría llegar a los que estuvieron ahí moviendo los instrumentos para el retorno del PRI al poder después de la docena trágica del Partido Acción Nacional. Yo creo que los mexicanos pues no queremos que quede en impunidad aquello que se acuñó hace mucho tiempo del PRIAN, y en una situación donde justamente de repente nos quedamos con que, bueno, exactamente qué es la izquierda, porque hemos visto en varios países, España, El Salvador, que entran cargando el violín con la izquierda y terminan tocándola con la derecha. Entonces, por lo menos, si se va a tratar de un gobierno reformador y que va a combatir la corrupción, esa corrupción que se ha venido coagulando en las arterias de México desde hace años, pues México ya no necesita válvulas de escape, necesita que verdaderamente haya una transformación real y que todos estos malandrines que han saqueado a México, lo han saqueado, que han entregado sus recursos naturales, que pues que paguen las consecuencias. De lo contrario, estamos perdiendo una oportunidad histórica, una vez más, de cambiar a México. Gracias, Rubén. Carlos Mendoza, casi te diría visualmente, tú que eres el gran documentalista y el hombre que has dejado testimonio de múltiples luchas sociales, como lo ha dicho Leonardo Schwebel, en momentos en los cuales no había ni internet ni otra cosa, y los cassettes con las producciones de Canal 6 de Julio, pues eran los testimonios que había de lo que estaba sucediendo y que no pasaba por los medios de comunicación tradicionales. Pero te digo, si tomamos como escena la cena en Washington con estos potentados mexicanos, con el presidente de Estados Unidos y el presidente de México, te pregunto, ¿realmente habrá condiciones en México para ir contra los altos cárteles de la corrupción política y empresarial en México, o realmente no hay condiciones para ello? Y si se tratara de encarcelar o juzgar o tocar, golpear a expresidentes, entraríamos en un terreno de ingobernabilidad. Bueno, primero agradecerles, ¿no?, tanto a Leonardo como a ti sus comentarios, y luego, pues sí, esa va a ser una imagen con mucho significado, ¿no? Nosotros muchas veces hicimos secuencias con ironía, burlándonos pues de la escena en sí, de que estaban en algunos casos conviviendo políticos de signos muy encontrados, y este va a ser el caso, ¿no? Va a ser una imagen con una simbología pues bastante contradictoria. Yo creo que volviendo a esta condición de pragmatismo que caracteriza a este gobierno, yo creo que lo que podemos esperar es que prepare algunos golpes con efectos calculados, electorales de este tipo. Hace rato que lo decías, Julio, me quedé pensando que si no, los beneficios de la visita a Trump los veremos dentro de unos meses, con información, a través de información que les pase como parte del intercambio. Yo voy y tú me pasas información del Rápido y Furioso, de las andanzas de
García Luna y de Calderón. Yo no sé si por ahí vamos a ver un poco los saldos del intercambio que representa esta visita, pero yo sí calculo que esos golpes van a ser limitados y van a ser estratégicos y van a ser oportunos. Y esto es muy cuestionable porque pues, la bandera principal de este gobierno es la lucha contra la corrupción. Uh-huh. Y de la lucha contra la corrupción hemos tenido pocas concreciones, pocos actos concretos. Entonces yo sí creo que los va a haber, pero yo creo que van a ser limitados y van a ser para enderezar la popularidad a veces maltrecha o para crear un ambiente muy a favor del partido en el poder y del propio presidente. Y creo que esto también tiene que ver con la correlación de fuerzas, ¿no? Yo creo que los cambios que imaginó López Obrador, más o menos fluidos, pues están atorando. Yo creo que por una mezcla de errores propios y de pues el juego político que necesariamente tiene que enfrentar, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser menos clamoroso que lo que se anunciaba en un principio, que los seguidores más entusiastas de López Obrador han visto, y esperemos que por lo menos una parte significativa de este proyecto pues sí se consolide, ¿no? Sobre todo la parte pues con la que creo que más nos identificamos, ¿no? Con la defensa el bienestar o la mejora de condiciones de vida de los más pobres, con el respeto a los derechos humanos. Ojalá y haya logros significativos para que no suceda lo que comentaba Rubén, ¿no? Que vaya a ser pues un gobierno más que tuvo pues un cierto énfasis popular, pero que no llegó a gran cosa. Ojalá y no, pero yo no veo una vocación ni condiciones para que esto suceda de una manera significativa, digamos, ¿no? Gracias, Carlos. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. Creo que nos alcanza para una última ronda sobre un tema que propongo empezar con Leonardo Schwebel. Leonardo, hoy el presidente de la República se refirió al Instituto Nacional Electoral y la verdad es que las cosas que dijo fueron pesadas. Dijo que por ese instituto han pasado personas oportunistas, serviles, obedientes al poder, gente inmoral que ha avalado fraudes electorales. ¿Crees que es tiempo de que haya cambios profundos en el INE, Leonardo Schwebel, o hay que mantener la institucionalidad porque ya estamos en el camino de las próximas elecciones? Bueno, desgraciadamente no dio nombres porque en ese INE que antes era IFE hubo mucha gente que él envió. Uh-huh. Que él envió cuando fue dirigente del PRD, cuando estuvo al frente de otro tipo de organismos, cuando contendió por la presidencia en el 2006, cuando contendió por la presidencia del 2012, y pues él fue invitado a la fiesta, me refiero a gente de López Obrador, uh-huh. Y fue gente que en su momento no supo defender el voto del 2006, yo estoy convencido que hubo un fraude electoral en el 88, en el 2006 y en el 2012, y esa gente pues tiene nombre y apellido, y esa gente pues está libre, esa gente cometió un problema muy serio en este país. Yo sí considero que la actual INE, no le quito nada en relación con las elecciones anteriores, pero la elección presidencial del 2018, yo sigo insistiendo que a mí se me hizo ejemplar en todos los sentidos. Informaron a tiempo, cumplieron sus promesas y la única elección donde había dudas se repitió. Estoy hablando de la elección del 2018. Uh-huh. Sí hubo muchas irregularidades prácticamente fraudulentas en otras elecciones como la del Estado de México y otras más, pero particularmente en la de 2018, porque no solamente se eligió a presidente, porque siempre me dicen, bueno, es que millones votaron por López Obrador, sí, pero también hubo elecciones estatales, y en las elecciones estatales no hubo ningún problema, salvo en Puebla, e insisto, se repitió. Yo no veo que Lorenzo Córdoba, desde el punto de vista institucional como presidente del INE actual, haya cometido algún acto semejante a una elección irregular o fraudulenta
desde el 2018 para acá. Ahora, que sí hay consejeros que sí cumplen con estos adjetivos, pues sí los hay, como los hay en todos lados, por eso me gustaría conocer el nombre. En su declaración que hizo hoy en la mañanera, pues se fue desde la época de Porfirio Díaz para justificar eso, desde la época de Porfirio Díaz hasta ahora, y seguramente desde Porfirio Díaz y desde antes, pues sí ha habido muchos artífices antidemócratas por todos los lugares del mundo, por todos los lugares de México. Sí, pero eso ya pasó hace muchos años. Yo estoy del 18 para acá. No se me hace correcto que el presidente amenace a un instituto electoral que, como periodista en mi caso y como activistas muchos, yo no, pero sí periodista, pues defendimos la idea de una institución autónoma que no tuviera nada que ver con las elecciones presidenciales, y por eso estamos recordando hoy el 6 de julio. Y pues aquí lo puede decir mejor que nadie Carlos Mendoza, la elección del 6 de julio de 1988, pues la organizó el gobierno, así de sencillo, la maquinó el gobierno, la defraudó el gobierno, hizo todo lo que quiso el gobierno. Yo no quiero eso, yo no quiero eso. Yo no quiero regresar a un presidente que le diga a un instituto electoral cómo hacer las elecciones. No, yo no quiero eso. Yo quiero una institución autónoma, independiente, que organice unas buenas elecciones y que dé buenos resultados, como a mí me parece que dieron resultados en el 2018. Ahora, que si hay gente que sobra, sí. Hay gente que falta, sí. Hay muchos gastos inútiles, muchísimos. Hay muchos temas que uno no entiende de por qué nos sale tan caro votar en México, también. Pero también el presidente dijo que no era momento para hacer una reforma, que sí hace falta, yo creo que sí, por lo menos en el gasto y en los resultados, pero se me hace tirar una piedra para regresar al 6 de julio de 1988, y yo no quiero eso, yo no quiero. Ahora, si Lorenzo Córdoba no es la persona adecuada, bueno, pues cámbienlo, pero sí quiero un INE independiente del gobierno. Entonces, son dos cosas diferentes. Y un gobierno con un presidente que va a vigilar las elecciones como ciudadano, es lo mismo que yo oía en las épocas del PRI y que dieron origen al 6 de julio del 88. Así de sencillo. Ese México yo ya no lo quiero. Gracias, Leonardo. Rubén Luengas, sobre este tema del INE, los personajes que ha habido y las circunstancias actuales. ¿Qué opinas, Rubén Luengas? Opino que debiera haber consejeros como Miguel Ángel Granados Chapa. Por lo menos a mí me inspiraba mucha confianza Miguel Ángel Granados Chapa, aunque luego él fue candidato de un partido, del PRD, al gobierno de Hidalgo, sí. Al estado de Hidalgo, ¿no? Pero sí necesitamos personas que ante la sociedad tengan una probada independencia, porque se supone que lo que poníamos de ejemplo y hasta para de exportación del antiguo Instituto Federal Electoral, ahora INE, era precisamente de un órgano ciudadano. Coincido con Leonardo en el sentido de que no quiero que esté vinculado a ningún partido, ni que ningún gobierno en un momento dado pudiera tener injerencia y control sobre aquello, pero yo sí desconfío mucho del actual instituto. Históricamente creo que han existido muchos vasos comunicantes porque hay muchos intereses, y entonces a la hora de decir quién va a ganar y si se puedan afectar esos intereses, hacen circo, maroma y teatro. Un fraude electoral no se da nada más el día de una votación y al día de contar los votos. Un fraude electoral en México se ha actualizado últimamente, como llegó Peña Nieto, fue un fraude electoral televisivo, con la participación de esta empresa, donde está Bernardo Gómez, ¿verdad?, que va a estar presente allá en la cena en Washington. Y el señor Ricardo Salinas Pliego, que un día directamente una vez a mí me dice, no, sí, que porque la izquierda y ahí viene el comunismo a México, y por favor. Entonces el fraude es como intervino Vicente Fox Quesada como presidente para favorecer a Calderón en aquella ocasión. Entonces el fraude no se da nada más el día de la votación y a través de una
de un INE, sino que en el momento de qué le metieron, qué microchip mental le metieron, cómo le influyeron a la sociedad mexicana para en un momento dado, o las famosas situaciones de despensas, de todo aquello que parece del ciclo antepasado, pero que siguen operando en México, y los medios de comunicación. Yo recuerdo ahora, a propósito de un video de Pepe Cárdenas, conductor de Radio Fórmula, verdaderamente tóxico y con el apodo del hijo del presidente de este hombre Pepe Cárdenas, que también los hay de disfrazados de izquierda, que utilizan la misma violencia verbal, que utilizan esta crispación que hay. Entonces, para una verdadera democracia necesitamos también periodismo verdaderamente independiente, verdaderamente un periodismo comprometido con honestidad. Eso es lo que necesitamos, y rebasa nada más una organización de esta naturaleza. Y ya nada más para terminar, si me lo permite, rapidísimo. Claro, no, por favor, adelante. Porque mira, hubo un tipo que se llamó Teodoro Parker, fue un reverendo que se opuso tajantemente al James Knox Polk, presidente de los Estados Unidos, cuando desde su convención en Baltimore él prometió, dijo, anexar a Texas para llegar a la presidencia. Pues llegó a la presidencia, inventó la guerra esta con una, ¿no? Hasta que le quitaron a México la mitad de su territorio. Él se opuso, pero ¿sabes a qué no se opuso? A mucha gente republicana que rodea el círculo de Trump, que piensan así. ¿Sabes qué dijo? Los mexicanos son un pueblo miserable en su origen, historia y carácter, quienes deben eventualmente hacerse a un lado, como hicieron los indios. Estados Unidos debe expandirse, no por la guerra, sino por el poder de sus ideas, por el avance firme de una raza superior, con ideas superiores y una mejor civilización, por ser mejor que México, más sabio, más humano, más libre y viril. Esto dijo un reverendo. Y luego, si me pasas a otro que se llamó Jefferson Furman, decía: los mexicanos son una raza de hombres pusilánimes y no es apta para controlar los destinos de ese hermoso país. Y luego te puedo seguir, pero me voy a ir a uno más reciente. El señor Mitt Romney, el mormón del estado de Utah, que también buscó la presidencia en 2012. Dios creó a los Estados Unidos para dirigir al mundo. Claro. En el círculo de Trump está el señor Chris Kovach, el que es su ideólogo del muro, militante de la eugenesia. Ese señor es el que va a recibir mañana a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con estas ideas que son vigentes. Perdón, bien, pero ni modo, es la verdad. Bien, gracias, Rubén. Carlos Mendoza, pues te toca cerrar esta ronda precisamente, pues caray, ¿qué te digo? Como director del canal 6 de Julio, con toda la experiencia que tienes al respecto, ¿qué opinas del INE? ¿Cuál ha sido su función? ¿Debe ser reformado tajantemente o debemos sobrellevar las cosas para la próxima elección? Oye, perdón, Julio, tengo una junta, me tengo que ir. No sé, me despido mucho de Carlos Mendoza, de Leonardo, de los Julios, del canal 6 de Julio. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Rubén. Gracias, gracias. Nos vemos. Sí, gracias. Es que nos hemos pasado de la hora convenida, así es que sé que tienen compromisos. Con mucho gusto. Carlos, adelante, por favor. Sí, gracias, Julio. Bueno, creo que Leonardo tiene toda la razón en cuanto a que es delicado. Bueno, él lo dice mucho más tajantemente. A mí me parece que es delicado que el presidente interpele de esta manera a un órgano autónomo. Yo creo que tiene razón también Leonardo cuando dice que no debe dejar de ser un órgano independiente, el que organiza las elecciones en México. Pero no tiene por qué ser un órgano faraónico. Un organismo que de veras son verdaderas instituciones concebidas para el dispendio, y algo muy importante, son nodrizas de una casta política que a mí me parece en su gran mayoría abominable, que son clase política tal cual, pero disfrazada, ¿no? Incluso menos vigilada que la propia clase política, porque se supone que ellos no tienen intereses partidistas. Uh-huh. Y luego véanlos por ahí, ¿no?
pues simplemente yo pondría de ejemplo a José Woldenberg, que es uno de los más prestigiados. Pues hay que ver las cosas que anda diciendo por ahí, ¿no? Yendo a eventos con Vargas Llosa, con Krause, con todo este grupo, auspiciados por la Fundación Internacional para la Libertad, de la que hablábamos al principio, de estos grupos. Entonces son gente que tiene posiciones políticas, son gente que tiene intereses políticos y que han hecho de estas instituciones pues un territorio para ellos, ¿no? Hay que ver, a mí me pareció exagerado, y que yo respeto a muchos de los que se inconformaron, me pareció exagerado la respuesta que hubo al nombramiento de Rosario Piedra para la Comisión de Derechos Humanos. Había detrás de muchos de los defensores de derechos humanos inconformes, pues una expresión como de propiedad. ¿Cómo nos van a quitar a nosotros esto, no? Uh-huh. Entonces yo sí creo que está bien revisar el funcionamiento de estas instituciones, en este caso del INE, sin que pierda su independencia, incluso yo diría fortaleciéndola, porque yo dudo mucho de su independencia. Creo que ha sido independiente a conveniencia. Cuando las elecciones han salido como a ellos les conviene, pues se han prestigiado. Hablo de la de Fox y hablo de la de López Obrador. Pero cuando las cosas no están bien, pues es un gasto muy oneroso para la sociedad, a cambio de una garantía muy, muy frágil de imparcialidad y de eficiencia en las elecciones. Entonces, yo sí creo que está bien revisar este tipo de instituciones. La Comisión de Derechos Humanos, yo creo que no es un desastre que esté en manos de Rosario Piedra. Yo creo que también hay que revisar a instituciones como CONAPRED, y que se caracterizan por ser bastante ineficientes hacia afuera y bastante opacas hacia adentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, y además, bueno, particularmente este presidente, ¿cómo se les llama? El presidente ciudadano, no sé, del INE, uh-huh, pues ya tiene en su haber algunas pifias bastante gordas, aparte de la elección del Estado de México. Entonces, yo sí creo que se puede mejorar en términos de neutralidad y sobre todo en términos de presupuesto. Yo no creo que las elecciones en un país como México deban de costar lo que cuestan uh-huh actualmente. Bien. Eso sería. Uh-huh. Bien, pues muchas gracias, Carlos Mendoza, por la oportunidad de contar con tu participación. Gracias, director del canal 6 de Julio. Gracias, muchas Carlos gracias Mendoza. A ti, Julio, saludos a Julio y un placer estar también con Leonardo. Gracias. Leonardo Schwebel, gracias, buenas tardes como siempre, y te pueden seguir ¿dónde? Bueno, pues ahí los espero en el canal de YouTube de Pueblo Informado, todos los días a las 10 de la mañana hacemos un programa en vivo donde pues platicamos sobre un millón de temas, así que los espero 10 de la mañana, canal Pueblo Informado en YouTube. Carlos, muchas gracias, mucho gusto, y a ustedes, allá Julio, el otro Julio y todo tu equipo tan maravilloso, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias, Julio. Gracias, bueno.